Hola, mi nombre es Susana Fernández, soy estudiante de la maestría en educación y quiero compartir una unión entre los dos textos muy interesantes de Runge del 2019 y otro del 2012 sobre las paradojas y antonías de la pedagogía y algunas que están enfocadas en la modernidad. Tenemos entonces que la educación es un recurso para los seres humanos, digámoslo así, nuevos, necesitados de cuidado y protección cuando están nuevos y son necesitados, por tanto, de educación. Entonces hablamos de que estos seres humanos, según Rousseau, gracias a él, podemos distinguir los que son seres libres. Los niños son seres libres, pero nos dice Kant que hay un salvajismo y que estamos viendo a los seres humanos en su estado en bruto. Y que esta educación no debe ser meramente por la familia, sino que se separan dos esferas sociales, la parte de la escuela y la parte de la familia, haciendo un cambio y un relevo generacional con dos principios que son la sistematización, entonces de la pedagogía, del saber pedagógico, del saber didáctico, y por otro lado la necesidad de la profesionalización, que hablaremos más adelante. Tenemos que el desarrollo y el cultivo está en la escuela, está en la educación y desde una perspectiva antropológica, y que por tanto la vida está en constante contingencia. Pero estamos buscando al mismo tiempo la funcionabilidad de la vida humana. Entonces, dice Andy Hargreaves en 1998 que en este contexto histórico estamos en una época de paradojas posmodernas. Y aquí es donde empezamos nuestra temática, porque a partir de esto, de hablar de modernidad, entonces tenemos que hay un enfoque en los bienes, en la producción, en la circulación, en el consumo, y la educación pues no queda atrás. Y por tanto hay unas tendencias contradictorias acerca de una liberación de formas culturales, de una ampliación de opciones de vida, y tenemos nuestro primer versus uniformidad de contenido de la enseñanza y pruebas de evaluación por acreditación industrial. Entonces encontramos nuestro segundo versus, y es educación como amenaza versus posibilidad. Amenaza para la naturaleza humana, que nos ya habla Kant, o para una posibilidad de un ser humano, de la que nos habla Rousseau. Ninguna de las dos tendríamos en este momento una perspectiva, pero podríamos decir que ambas, dependiendo del contexto. Seguiremos entonces con nuestra temática de la modernidad, con el síndrome de la impaciencia del que hablaba Buhmann, en donde el tiempo y el espacio se ven alterados. Está otro versus, espera, lentitud versus instantaneidad, eficacia y productividad. El individuo se ve obligado a moldear configurando su biografía. Entonces hablamos de una biografización de según Deloroy Mongerberg en 2019. Y esto hace un carácter contradictorio, en donde una acción pedagógica puede conseguir un resultado contradictorio al que se deseaba. Y esto es debido porque la persona misma construye su ser, ¿sí? A partir de unos principios de libertad, porque Rousseau nos dice que el ser humano es libre, que el ser es libre. Y la educación es para ser libre, pero para ser libre, para ser autónomo ya hay que ser libre, y la educación busca un ser autónomo. Entonces empieza a haber un montón de contradicciones. Entonces vamos rápidamente a las 4 antonimias constitutivas según Helsberg en 2020. La primera, la modernización. La segunda, las constitutivas del actuar pedagógico, que pueden ser resultados de la praxis pedagógica o de las exigencias contradictorias. La tercera es un sistema educativo en tanto sistema social, ¿sí? Y la cuarta es el nivel de la acción concreta en grupos específicos. Nosotros hablaremos principalmente de los de la modernización, que nos llevan a esto de lo que venía hablando, que es lo del síndrome de la impaciencia, lo de la alteración del tiempo, lo que nos decía Hanger Grace de las paradojas postmodernas. Entonces empezamos con la primera, individualización. Aquí está la contradicción de la que hablaba ahorita, libertad y autonomía versus la coacción social.
coacción en qué, en normas, en reglas, en prescripciones, porque es que se es autónomo si se es libre, pero se educa para ser libre. Entonces hay una contradicción muy interesante, porque Kant nos dice que somos animales y que los alumnos son sujetos que deben ser direccionados, que necesitan un direccionamiento, pero Rousseau dice hay un principio de perfectibilidad y es el perfeccionamiento de un ser libre, ¿sí? Allí viene una nueva, digámoslo así, la clave de este primer punto de individualización, que es responsabilidad versus obligación. Entonces, la responsabilidad propia, ¿sí? O la obligación de ser libre. Ahí hay un choque, una pelea. Porque el ser humano es dueño de su propia vida. El individuo es autoinsuficiente ligado a los demás. Y se busca es una autonomía. Entonces, bueno, segundo punto, está el progreso. Tenemos este versus de la espera y la lentitud versus a la instantaneidad y la eficacia. Pero entonces tenemos que es que el futuro es incierto. No se sabe qué va a pasar en el futuro. Se sacrifica el presente por un futuro del que no se sabe nada, nos dice Benner. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Un pasado de dónde vengo, un futuro de a dónde voy, ¿sí? Y son preguntas que dice Kant, es que el ser humano es el único animal que debe identificarse a sí mismo, ¿sí? El ser humano es el único que tiene este proceso de biografización y mira que se repite esta idea de escribir su propia biografía, pero entonces se dice, no se puede anticipar sin poner en entredicho. No se puede saber. O sea, si se anticipa algo, no se puede saber si sí va a suceder o no. El tercer punto es la racionalización. Y aquí tenemos un versus interesante de burocratización y modernización versus las formas y organizaciones formales. Entonces está obligatoriedad escolar versus esta idea de libertad. Entonces dice, se valora al alumno. Sí, hay una visión a veces reduccionista y dice, bueno, es malo para esto, bueno para aquello. Y está este perfeccionamiento libre versus una orientación al estudiante, lo que es posible versus lo sancionable. ¿Sí? Porque es una necesidad social de seguridad y control y por ende están. Entonces, necesidad social de seguridad y control y viene instituciones escolares y por otro lado están los profesionales, lo que habíamos dicho, la familia ya no se puede hacer cargo de esto. Entonces en la interacción social dentro de organismos sociales, ¿sí? Como cuarto punto tenemos la pluralización y diferenciación, educar en y para la diversidad, ¿sí? Eso es interesante porque nos está haciendo un versus muy claro, reconocer la multiplicidad de formas de vida particulares versus introducir principios culturales y sociales generales bajo principios y valores universales. Entonces estamos dándole la misma educación a todos, pero hay que reconocer la diversidad. Bueno, ahí está otra paradoja interesante. Y por último, tenemos entonces la paradoja del proceso civilizatorio, que aquí está el versus de distanciamiento versus acercamiento. Distanciamiento igualitario, todos por igual de distantes, y el acercamiento familiar. Entonces, si me acerco, ya es algo familiar. Tenemos un disciplinamiento de la naturaleza infantil, ¿sí? Y nos genera muchas contradicciones. Todo este texto, estos dos textos, nos llevan entonces a la reflexión. Y para mí pensar entonces, si yo logro observar, y según algunos otros dicen como Jung, el que alcanza a ver en su interior despierta. Así que si la misma educación se reflexiona a sí misma, podrá despertar y generar nuevos inquietantes y podrá mejorar en sí misma para un proceso mejor. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido interesante esta información y que escuchando, ya sea que me hayas escuchado o me hayas visto hablar, pues puedas
también tener un disfrute acerca de estas temáticas y tal vez nos veremos en una próxima.